para que usted se conecte desde el día 3 de enero al 11 de febrero, son los 40 días. Estaremos orando por 5 países, abarcar los 198 naciones el día 11 de febrero. Finalizamos con los montes altos de oración. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado y pasamos prácticamente el micrófono a nuestro amado hermano pastor Juan Carlos Castillo Pacheco desde Nicaragua. Muy buenas noches, pastor Juan Carlos. Amén. Y estamos escuchando con mucho interés. Bendiciones. Bendiciones a todo el equipo tomando mi nación de diferentes partes del mundo que estamos conectados a los países, los hermanos que se están conectando en Facebook, por las redes sociales, les bendecimos de una manera especial. He estado orando por todas estas naciones y un honor hoy desde Nicaragua, que vamos a compartir pues estos 5 países que, bueno, hemos estado orando, hemos estado ayunando para poder compartir y estamos viendo, y los resultados que tenemos que ver es que Dios va a hacer un cambio sobre estas naciones de una manera especial. Hoy me acompaña la pastora Carolina Castillo. Ella viene, bueno, ella es ella es pastora bueno, hay varias iglesias que están bajo la cobertura de ella. Tienen iglesias en Guatemala, tienen iglesias puestas en Estados Unidos, tienen iglesias ellos, una pastora muy, también apoya 100% tomando migración en Nicaragua. Han andado siempre en todos los eventos que tenemos. Y bueno, ella viene, ustedes saben que Nicaragua es el centro de Centroamérica. Y ella está en el centro de Nicaragua, en la parte central de Nicaragua. Entonces, desde parte de América, Centroamérica y Nicaragua, que es el centro de Centroamérica, y ella está en el centro de la nación, casi en el centro del mundo. Ella nos va a compartir, nos pusimos de acuerdo para que podamos compartir desde Nicaragua, los dos que somos pastores nicaragüenses, y ella que apoya 100% a él, y el pastor Víctor, que es el esposo de ella, también apoya el ministerio, también tomando migración. Entonces yo debo la antorcha a la pastora Carolina, una sierva del Señor, poderosa en la palabra, en el nombre del Señor. Entonces la debo para que nos dé una de estos países, características de lo que han estado pasando, y ahorita después vamos a hacer un clamor y vamos creyendo que Dios tiene un cambio para esta nación. Pastora Carolina. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios me les bendiga. Es un honor estar al lado de grandes siervos del Señor, intercesores. El Señor nos ha demandado una gran labor de orar por el último avivamiento en el mundo entero. Así pues que voy a empezar leyendo, ¿verdad?, lo que me he informado acerca de cada uno de los países, y vamos a empezar por Gambia. Gambia es un país pequeño de África Occidental, rodeado por Senegal con una angosta costa en el Atlántico. Es famoso por sus diversos ecosistemas en torno al río Gambia central, la fauna abundante del Parque Nacional Kiang West y la reserva del humedal Bao Bolong. Incluye monos, leopardos, hipopótamos, hienas y aves pocos comunes. La capital es Banjul y la cercana Serekunda tiene acceso a playas. Así pues que la capital de Gambia es Banjul, tiene una superficie de 11.300 kilómetros cuadrados. Es el país más pequeño del continente africano. Su población apenas es de 2.064.640.000 personas, según el Banco Mundial en el 2021. Y el idioma oficial, el idioma oficial de Gambia es el inglés.
Ahora, la moneda se llama dalasi, es equivalente, $1 o €1, ¿verdad? Que ahora están equivalentes, es igual a 60 dalasis aproximadamente. Y la religión que predomina en Gambia es el Islam, que viene siendo un 90% prácticamente, ¿verdad? Es casi toda la nación. Gambia tiene el 90% de Islam. Como vemos ahí en el mapa que se está siendo compartido, es un país como muy alargado, pero es uno de los países más pequeños en cuanto a población. De cristianos, hermano, aquí tenemos que orar mucho, apenas es un 9% y lo animista es un 1%. La composición de la población viene siendo, una serie de tribus, como tenemos el 36% de los de Gambia son de los mandinkas, el 22% de los fulas, el 14% de los wolof, el 11% de los bola y el 8% sereule y el 9% entre otros. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y el caso de Gambia en el 2021, o sea, es reciente, fue de 707 euros apenas, por lo que se encuentra con esta cifra en la parte final de la tabla en el puesto 177. Así pues que Gambia es un país muy pobre, necesita nuestras oraciones. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. La pobreza y la inseguridad alimentaria están muy extendidas y casi la mitad de los 2 millones de habitantes del país viven en condiciones de pobreza. El 40% de la pobreza reside en zonas rurales, donde el 73.9% vive por debajo del umbral de la pobreza, así pues que en extrema pobreza. Gambia está acusado de restringir la libertad de prensa en el país, promulgó una serie de leyes restrictivas en la materia. En el 2008, anunció que su gobierno legislaría leyes contra los homosexuales, más estrictas que las de Irán. Así fue que son muy rígidos en este ámbito y que descapitaría a los homosexuales y lesbianas descubiertos en Gambia. Se dio un ultimátum a los homosexuales y lesbianas de Gambia para que abandonen el país. Hay una amnistía, según la Amnistía Internacional informa que han sido liberadas 1,000 personas tras ser detenidas acusadas de la brujería. Así porque también ha ido en contra de lo que es la brujería. Algunas fueron obligadas a beber brebajes alucinógenos y hubo 2 casos de muerte por fallo renal, así como de mujeres violadas. El 24 de noviembre del 2015, el presidente anunció la prohibición de la mutilación genital femenina, cosa que era una costumbre hace muchos años, con lo que Gambia se convirtió en el 21º país del continente africano en prohibir esta práctica que atenta contra los derechos humanos. Se estima que este país, 3 de cada 4 mujeres han sufrido la decisión sexual. Se declaró que la decisión ha sido motivada por la ausencia de justificación religiosa de esta práctica en el Islam y anunció que se aplicaría sanciones a quienes la practicaran. Gambia enfrenta varios desafíos ambientales. Uno de ellos es la sequía, que sigue siendo un gran peligro natural con una caída de alrededor del 30% en las precipitaciones anuales en los últimos 30 años. Bueno, recordemos que entre más sequía, más pobreza. Así pues que Gambia necesita nuestras oraciones y sobre todo, ¿verdad?, que está muy ligado a lo que es lo del Islam, así pues que mucha oración por Gambia. Vamos a leer acerca de Gabón, que es un país en la costa del Atlántico en África Central. Tiene áreas importantes de parques protegidos. El terreno de la costa, protegido de su famoso Parque Nacional del Luango, alberga una diversa fauna, desde gorilas e hipopótamos hasta ballenas. El Parque Nacional de Lopé abarca en su mayoría un bosque tropical. El Parque Nacional de Akanda es famoso por sus mangles y playas con fuertes mareas. La capital de Gabón es Libreville. Superficie
tiene una extensión de 267.667 kilómetros cuadrados. La moneda es el franco CFA de África Central, el continente de África, ¿verdad? Y el idioma es el francés. La religión de Gabón es que el 75% de la población gabonesa es cristiana. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es cristiana. El 55% de católicos y el 12% de protestantes, pero con un creciente número de iglesias independientes. Un 13% de la población es animista. La economía gabonesa depende esencialmente de sus materias primas, especialmente el petróleo, que suele representar en torno al 40% del petróleo. La madera y el manganesio representan el 97% de las exportaciones del país. Así pues que es más, ¿verdad?, lo que es el incremento a través de las exportaciones de estos elementos. Con 8.7 habitantes por kilómetros cuadrados, es uno de los países menos poblados del mundo. Una proporción excepcionalmente alta de los habitantes, el 90%, pertenece a la población urbana. Casi 1 de cada 3 habitantes vive en Libreville. El país tiene alrededor de 30 islas en el mar abierto. Según las estimaciones, el 30% de la población de Gabón vive en situación de pobreza. En las encuestas llevadas a cabo en el 2013 para ayudar a diseñar una estrategia de desarrollo humano, alrededor de 95.000 hogares fueron clasificados como económicamente débiles. La tasa de pobreza en las zonas rurales, que se eleva al 45%, es más de 2 veces superior a la registrada en las zonas urbanas. La compleja situación de la población rural pobre se ve agravada por su limitado acceso a servicios públicos y sociales básicos, como atención sanitaria, agua limpia y electricidad. Así pues que Gabón igual, ¿verdad?, está en una pobreza a pesar de sus riquezas. Ahora vamos a ir con Vietnam. Vietnam es un país del sudeste asiático, en el mar del sur de China, conocido por sus playas, ríos, pagodas budistas y ciudades desbordantes. La capital es Hanoi. Rinde homenaje al líder icónico de la época comunista de la nación, Ho Chi Minh, con un enorme mausoleo de mármol. La ciudad de Ho Chi Minh, antiguamente era Saigón, tiene sitios coloniales franceses, junto con museos de historia de la guerra de Vietnam y los túneles del Cushi que usaron los soldados del Vietcong. La capital de Vietnam es Hanoi, la moneda es el dong vietnamita y la población es un total de 97.47 millones de personas según el Banco Mundial del 2021. Y el idioma oficial es el vietnamita. Ya sabemos que es un continente de Asia, está en el continente de Asia. La pobreza se ha reducido bastante y se encuentra en menos de un 15%. La población en situación de pobreza extrema se sitúa en un escaso 2% y es mucho menor que la de otros países de la zona. Ha ido superando su situación de pobreza y convirtiéndose en uno de los países con más rápido crecimiento económico. En Hanoi, la capital, los precios de los inmuebles pueden ser tan altos como en Tokio o en Nueva York. ¡Wow! El budismo mahayana es practicado por el 80% de la población, así pues que tenemos que orar mucho. El gobierno vietnamita permite la práctica del budismo, pero mantiene un férreo control sobre las organizaciones budistas. El 8% de la población son cristianos. De ellos, unos 6 millones son católicos y alrededor de 1 millón nada más son protestantes.
Los católicos vietnamitas son vistos con recelo por el gobierno comunista y Vietnam no tiene relaciones con la Santa Sede, por lo que la Iglesia Católica en Vietnam está bajo supervisión del Estado. El Islam es practicado principalmente por la minoría étnica Shan. También hay una minoría de seguidores en el hinduismo entre los Shan. Además, hay minorías de judíos, bahá'íes, animistas y religiones autóctonas como el culto pagano Dao Mao, que rinde adoración a la diosa madre, y al caodaísmo, una religión sincrética. El sudeste asiático en general y Vietnam en especial son una de las áreas geográficas con mayor contaminación marina por la emisión de plásticos de un solo uso. Esta situación ha supuesto una serie de problemas a lo ambiental, pero también en lo humano y lo económico. En Vietnam hay algo curioso. En Vietnam todos celebran el cumpleaños coincidiendo con el día de Año Nuevo. Parece ser que para ellos la fecha de su cumpleaños no es tan importante y prefieren celebrar que al finalizar el año todo se vuelve más viejo, ¿verdad? Entonces es interesante eso. Ahora vamos a ver un poco acerca de Suecia. Oficialmente es el Reino de Suecia. Es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea. Es una nación escandinava con miles de islas costeras y lagos interiores, junto con extensos bosques boreales y montañas nevadas. Sus principales ciudades, la capital oriental de Estocolmo, Malmö y Gotemburgo, en el suroeste, son costeras. La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 islas. Tiene más de 50 puentes, además de una ciudad antigua medieval, Gamla Stan, palacios reales y museos, como el Skansen al aire libre. La capital de Suecia es Estocolmo. La población es de 10.42 millones y el idioma oficial es el sueco. El gobierno es parlamentista, monárquico, una monarquía hereditaria, democracia representativa, monarquía constitucional, estado unitario. Y tiene una extensión territorial de 450.295 kilómetros cuadrados. Es el quinto país más extenso de Europa. Cerca del 84% de la población vive en zonas urbanas. La conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y la eficacia energética son por lo general una prioridad en la formulación de política y cuenta con la acogida por gran parte del pueblo. Mantiene el modelo nórdico de bienestar que brinda asistencia sanitaria universal y educación terciaria gratuita a sus ciudadanos. Tiene un 11º ingreso per cápita más alto del mundo y ocupa un lugar destacado en numerosas mediciones de desarrollo humano, incluida la calidad de vida, seguridad, salud, educación, igualdad y prosperidad. Suecia tiene en promedio mejor desempeño en empleo, educación, salud, calidad medioambiental, relaciones sociales, compromisos cívicos, seguridad y satisfacción ante la vida. Cerca del 53.9% de la población integra la Iglesia Suecia, que es luterana, y menos del 20% de ellos asisten regularmente a los servicios religiosos de la Iglesia de Suecia. O sea, está interesante, ¿verdad? Sin embargo, la razón del número elevado de miembros se debe en parte a que hasta en 1996 todos los niños que nacían se convertían automáticamente en miembros de alguna iglesia si alguno de los padres lo era. O sea, era por herencia, no era por decisión. Desde 1996, solo los niños que son bautizados se convierten en miembros. Alrededor de 275,000 suecos
pertenecen a otras iglesias protestantes, donde la asistencia a los servicios es mucho más alta. Y debido a la inmigración existe alrededor de 500.000 musulmanes, 100.000 cristianos ortodoxos y, Sí. 92.000 católicos viviendo en Suecia. A pesar de las cifras, oiga qué interesante esto, a pesar de las cifras, muchos estudios aseguran que Suecia es uno de los países con menos adeptos religiosos del mundo y con un alto grado de ateísmo. Entre el 46 y el 85% de los suecos no creen en Dios. Suecia ha sido pionero en innovación, emprendimiento y tecnología, desde la creación de la escala Celsius, el marcapaso y la dinamita, hasta inventos como el GPS, el cinturón de seguridad, Tetra Pak, Sky, Spotify, entre otros. Ha cambiado el estilo de vida de todas las personas en el mundo. Y voy a finalizar leyendo un poco acerca de Venezuela. Es un país de la costa norte de América del Sur, con diversas atracciones naturales. A lo largo de su costa en el Caribe hay islas turísticas tropicales, entre ellas la isla de Margarita y el archipiélago Los Roques. Al noroeste está la cordillera de los Andes y la ciudad colonial de Mérida, una base para visitar el Parque Nacional de la Sierra Nevada. Caracas, la capital, se encuentra en el norte. La moneda es Bolívar, su capital es Caracas. Y la superficie territorial de Venezuela es de 916.445 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 28.2 millones de personas según el Banco Mundial en el 2021. Continente América del Sur, y el gobierno es de república, federación, presidencialismo, Estado socialista, república constitucional y una república federal. Venezuela es el hogar de la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, y posee el segundo río más largo de América del Sur, el Orinoco. También tiene la costa más larga en el Mar Caribe. Además, Venezuela es el quinto exportador mayor de petróleo y posee las más grandes reservas de petróleo natural a nivel mundial. La reducción de los ingresos debido en gran medida al excesivo gasto público, el aumento de las importaciones, la corrupción, la caída de la producción nacional debido al excesivo control del Estado y políticas económicas que terminan ahogando al sector privado, se cita ampliamente como factores que desestabilizaron la economía del país. Esto condujo a una crisis generalizada que trajo como consecuencia hiperinflación, depresión económica, escasez de productos básicos y aumentos drásticos en el desempleo, la pobreza, las enfermedades, la mortalidad infantil, la malnutrición y el crimen. A fines del 2017, las agencias de calificación crediticia declararon a Venezuela en mora con los pagos de la deuda. En 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe donde señala que el gobierno venezolano ha incurrido en sistemas de violación a los derechos humanos. En septiembre del 2020, ellos esta vez reportaron que el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Venezuela es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Geográficamente, Venezuela cuenta con una gran variedad de biomas como sabanas, selvas, bosques, páramos, desiertos, manglares, tepuyes, entre otros, con una comunidad de plantas y animales de diversos tipos, debido en gran parte a las diferencias climáticas que se representan en su territorio.
El país representa zonas muy diferenciadas, tanto por su clima como por la presencia de la fauna característica de la zona. Estas características hacen que el país sea reconocido como un país megadiverso en todo el mundo. El país ocupa la quinta posición a nivel mundial en número de especies de aves, la séptima posición mundial en especies de plantas vasculares, la novena posición mundial en anfibios, la cuarta posición con más especies de peces de agua dulce y además figura entre los países con más especies de mariposa. En la actualidad, pues, Venezuela posee la reserva de la biosfera. Qué país más rico este, ¿verdad? Hablando de en todos los sentidos. Cuenta con un arco minero del Orinoco, con un área que abarca el 12.2% del territorio venezolano. Cuenta con 7.000 toneladas de reserva de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. El petróleo es la principal fuente de ingreso, genera alrededor del 80% por concepto de exportación. El país es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y uno de los principales países productores en el planeta. Los yacimientos de este recurso en todos sus tipos son abundantes en gran parte del territorio, teniendo la primera reserva mundial. En el 2019 la producción de petróleo en Venezuela estuvo en 750.000 barriles al día. Y en el 2020 su promedio mensual fue de 450.000 barriles diarios, exportándose la mayor parte a Estados Unidos, Europa y países de Latinoamérica. Actualmente su principal consumidor es China y en menor escala está Cuba e Irán. Para el 2019 la producción de petróleo disminuyó demasiado. En el 2021 Venezuela se convirtió en importador, o sea, en vez de ser exportador, ya se convirtió en importador de gasolina y diésel. También se explotan otros recursos minerales con fines comerciales como el hierro, bauxita, carbón, oro, sal, fosfato y calizas. Teniendo en cuenta el boom del petróleo venezolano, el endeudamiento externo, el descontrolado gasto político, la mala administración y la caída de la producción del petróleo, tuvieron consecuencias especialmente graves en Venezuela. El país se encuentra en default. Los conflictos adquiridos han traído graves consecuencias para su economía, encontrándose en un proceso hiperinflacionario. La crisis ha desencadenado en una dolarización de facto. Hay mucha oración por Venezuela, ¿verdad? La crisis migratoria venezolana, denominada también éxodo venezolano, es una crisis humanitaria por el incremento del flujo migratorio procedente de Venezuela. En el 2018 habían 2.3 millones de venezolanos fuera del país, aproximadamente el 7% de la población. La pobreza por causas sociales aumentó del 31 al 42% del 2019 al 2022 y en el mismo periodo la de ingresos se redujo del 69 a 58%. Vamos a comenzar el 2023 y a la economía le puede seguir yendo bien, pero no a la familia, apunta un especialista. La Constitución Nacional establece la libertad de culto. Los cristianos conforman más del 80% de la población. Entre estos aproximadamente un 71% se identifican como católicos. Alrededor del 17% pertenecen a las iglesias evangélicas. Las iglesias anglicanas y a otros grupos protestantes como los Testigos de Jehová, las iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la iglesia adventista del Séptimo Día. Existen también comunidades pequeñas de cristianos ortodoxos. Un 2% de los venezolanos son miembros de otras religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Las prácticas de religiones con raíces prehispánicas representan otro 2% de la población. Los ateos son un 2% de los venezolanos, mientras que los agnósticos son el 6%.
Por otra parte, la santería cuenta con adeptos entre la población afrodescendiente. Cuando hablamos de santería nos referimos a los hechiceros, ¿verdad? Y a la brujería. Cuenta con adeptos entre la población afrodescendiente. Entre las manifestaciones religiosas populares de Venezuela se encuentran de los diablos danzantes del Corpus Christi. Dicha manifestación se lleva a cabo en diversas regiones del país por distintas agrupaciones denominadas hermandades o cofradías, las cuales celebran la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de acuerdo con la doctrina del catolicismo. En total existen 11 cofradías que agrupan a más de 5.000 personas y la más famosa de ellas es los Diablos Danzantes del Yaré. Estas manifestaciones fueron reconocidas por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Igualmente la Parranda de San Pedro es otra festividad en Venezuela. Es una festividad religiosa proclamada también como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así pues que esa es la información que recabamos de cada país. Y paso la antorcha al pastor Juan Carlos Castillo. Bueno, bendiciones, pastora, por toda esta información. Vamos a orar, vamos a interceder, todos los que estamos conectados, los que están en Facebook. Vamos a orar por todos estos países que necesitan una mano poderosa de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a orar una manera especial. Oremos ahorita. Gracias, mi Dios poderoso. Desde este equipo, tomando mi nación, oramos, bendecimos, mi Dios, cambia. Esa nación de cambia, Dios mío, Dios poderoso. Sea tu Dios bendiciendo, bendiga de una manera especial, desde el mayor hasta el menor. Espíritu Santo, mira que hay ancianos, niños, Dios mío, Dios poderoso, Dios proveedor. Suelta toda ceguera que hay, Dios mío, Dios poderoso. Ten misericordia de ellos, una manera especial. Sea tu Dios lo gobernante, Dios mío. Que sea tu Dios, bendígale, dale sabiduría, dale entendimiento, trata con él en sueño, en visión. Revélatele de una manera especial, Dios poderoso. Bendecimos por Gabón, la bendecimos desde Nicaragua, desde tomando mi nación, le bendecimos de una manera especial. Bendiga esa nación, Dios mío, Dios poderoso. Mire cuánta prostitución, mire cuántos cosas legalistas que hay, Dios mío, los gobernantes. Trata con ensueño y visión, Dios mío, Dios poderoso. Te adoramos esta hora, mi Dios, desde Nicaragua, le bendecimos. Soltamos esa palabra, que hay una palabra sobrenatural, Dios mío, Dios poderoso. Oramos, Dios mío, por Vietnam, bendecimos, Dios mío, Dios poderoso. Espíritu Santo, Santo eres. Ten misericordia de ellos, una manera muy especial. Te adoramos, te decimos gracias, Dios. Bueno, Dios fuerte. Bendecimos, Dios mío, mi Espíritu Santo, cuánta niñez, cuánta adolescencia, cuántas mujeres, cuántos ancianos, Dios mío. Sea tu Dios, dale revélatele a ellos en sueño, en visión. Sea tu Dios, bendígales de una manera especial. Espíritu Santo, miramos por Suecia. Bendecimos esa nación de Europa. Sea tu Dios, bendígales, Dios mío. Desde este programa, tomando mi nación, les bendecimos. Sea tu Dios que te reveles. Una revelación tuya, poderosa, Dios mío. Te adoramos esta hora, Dios mío. Bendecimos Suecia, Dios mío. Que caiga esa venda, Dios mío. Que te encuentren a ti, Dios poderoso. Tú eres el Dios proveedor, sanador, libertador. Mira, Espíritu Santo, Venezuela, Espíritu Santo. Mira esa dictadura, Dios poderoso. Ten misericordia sobre Venezuela, Dios poderoso. Mira, Espíritu Santo, bendiga. Ahí hay consiervos nuestros, Dios, de parte tomando mi nación. Mira, Espíritu Santo,
Suelta una bendición, Dios mío, sobre la iglesia, la ceguera espiritual que Dios tiene, Dios mío. Trata con el gobernante en sueño, en visión, revélatele una manera muy especial, porque tú eres el Dios proveedor, sanador, libertador, Dios mío, Dios poderoso. Esta hora bendecimos estos países, los bendecimos, soltamos una bendición sobrenatural sobre ellos. Sea tu Dios, toda hechicería, toda brujería, toda santería, la deshacemos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Cordero tiene poder sobre esas naciones, y soltamos de nuestros países una palabra profética que suelta esas almas, el enemigo, porque esas almas les pertenecen a Jesucristo, que derramó la sangre preciosa por ella. Les bendecimos de una manera especial. Decimos gracias, mi Dios, porque escucharemos noticias, buenas noticias, escucharemos sobre esas naciones, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.